Hola, es un gusto para mí estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Estamos en diciembre de 2023, a días de cerrar el año. Ha pasado Nochebuena y Navidad, celebraciones que sobre todo en Occidente tienen un impacto en prácticamente todas las personas. Mucha gente está subiendo a sus redes sociales fotos de sus reuniones, cenas familiares, los regalos, etc. Han abarrotado las plazas, los malls, las tiendas en esta marea de consumismo. Sin embargo, el propósito de la Navidad es más allá de reuniones, es más allá de un tiempo en familia. El propósito de la Navidad es un plan eterno dado por Dios. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo hablando a Timoteo en su segunda carta, diciendo que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El nacimiento de Jesús es un hecho histórico que da comienzo al cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, comenzando desde la primera, Génesis 3:15. El plan de Dios viene siendo revelado a través de las épocas, viene siendo profetizado ese Cristo que habría de venir, viene siendo prometido, viene siendo anunciado, viene siendo simbolizado en todo el devenir del pueblo de Israel. Sin embargo, el nacimiento de Jesús marca un antes y un después. Todas esas promesas van a ser cumplidas por Jesús. El apóstol Pablo lo escribe de esta manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El apóstol Juan, por su parte, lo escribe así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús nace en un contexto de colonización por el Imperio Romano. Siendo César Augusto emperador, mandó a censar a todo su imperio. Quería incrementar los impuestos y para este fin mandó a censar a todo el imperio. Por lo tanto, con este edicto desde Roma, cada familia tenía que regresar a su ciudad de origen para ser empadronado. Lucas en su Evangelio nos narra lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dios permitió que José y María regresaran a la ciudad de David, la ciudad de Belén, porque siglos antes Dios, por medio del profeta Miqueas, anunció lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto tenía que ser así porque Dios da cumplimiento a cada una de sus promesas. Y la primera de ellas la encontramos en Génesis 3:15, cuando Él habla acerca de uno nacido solo de mujer, que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa simiente fue prometida a Abraham, cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Evangelio de Mateo nos enseña lo siguiente: que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. El Cristo tendría que venir de la descendencia de David, y asimismo de la descendencia de Abraham. Génesis 49:10 nos enseña que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Dios ha escogido a Judá como la tribu de la cual vendría el Salvador, Cristo el Señor. De esa tribu es el rey David, a quien Dios le hizo la siguiente promesa, la cual encontramos en el segundo libro de Samuel: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Siglos después, el profeta Isaías, hablando de parte de Dios, nos da esta hermosa promesa. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas nos dan a conocer el nacimiento del Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo nos va a mencionar que un ángel habla a José en sueños y le dice que su esposa dará a luz un hijo al cual llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es el cumplimiento de Isaías 7:14, cuando el profeta anunció: el Señor mismo les dará una señal, y la Virgen dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Jesús es el cumplimiento a esa promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora Dios estaba manifestado en carne, ahora Dios estaba entre los hombres. El Evangelio de Lucas nos va a mencionar el encuentro del ángel con María, el cual le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas mismo nos va a narrar este suceso, y dice que María dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que cuidaban a sus rebaños. Sin embargo, un ángel del Señor se apareció con ellos, y la gloria del Señor se manifestó en un resplandor muy grande, por lo cual ellos tuvieron temor. El ángel les dijo: no teman, pero vino a dar un anuncio muy importante, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aún el ángel del Señor estaba anunciando que Jesús es el Cristo, y esta noticia sería de gran gozo para el pueblo, porque realmente esto significaba el cumplimiento de Génesis 3:21, donde Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, cuando el hombre y la mujer pecan y están separados de Dios, y entonces, por causa de ese pecado, merecen la muerte, Dios toma animales y los sacrifica en lugar de ellos. Y con esas pieles el pecador es vestido, es cubierto. Esto tendría lugar con el nacimiento de Jesús. Por fin, el sacrificio perfecto, anunciado desde siglos atrás e instituido para el pueblo, para que creyesen en esa obra, por fin tendría el lugar y se llevaría a cabo en la cruz del Calvario. Una transformación espiritual, pasar de muerte a vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo nace en este mundo para hacer el cumplimiento de Génesis 3:15, aquel solamente nacido de mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente, una simiente prometida a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra. La bendición consiste en que Dios nos permite el arrepentimiento y que nosotros nos conviertamos de nuestra maldad para que nuestros pecados sean borrados. Y entonces de la presencia de Dios viene para nosotros descanso,
tiempos de refrigerio. Es esa simiente por la cual nosotros tenemos vida y no muerte. La esencia y el propósito de la Navidad es recordar que el plan de Dios se ha cumplido. Había sido prometido el nacimiento de ese Salvador y Cristo vino a salvar al mundo. Había sido prometido un perdón y Cristo nos trajo el perdón. Dios prometió deshacer las obras del diablo. Entonces Cristo vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Había sido prometido una muerte sustitutiva, alguien que muriera en tu lugar. Entonces Cristo ha tomado nuestro lugar en esa cruz, llevando sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Ahora somos perdonados cuando nosotros creemos en lo que Él ha hecho. Somos salvados por poner nuestra fe en Él. Dios nos ha permitido el arrepentimiento y la fe para creer en su obra. El propósito y la esencia de la Navidad es que podamos recordar que Dios da cumplimiento a sus promesas. Dios es fiel para cumplirlas. Él prometió, Él hará. Entonces ahora podemos tener discernimiento para quitar de alrededor de esta celebración todo lo que no es Cristo, todo lo que nos desenfoca del plan de Dios y podamos ver lo que es realmente importante. Jesús es el Cristo y es el cumplimiento a las promesas de Dios. Que el Señor te bendiga.